La ciencia en el Génesis. Bonita noche. Estoy emocionada porque vamos a comenzar otro capítulo. Acompáñame. Ponte al día. Rebobina. Ve los videos. ¿Qué es la luz? ¿Cuál es el verdadero significado de la creación de la luz? ¿Lo has pensado? ¿Lo has analizado? ¿Qué opinas? Deja tus comentarios. Génesis 1:3. En un momento histórico es cuando Génesis 1:3 dice: dijo Elohim, que haya luz, y hubo luz. Génesis 1:3 comienza diciendo: dijo Elohim. ¿Ok? El primer versículo del Génesis nos habló de qué hace Elohim. Crea el cielo y la tierra. El segundo versículo nos presenta a la presencia sagrada que está sobre los océanos. Y el tercer versículo nos va a presentar el poder del primogénito, esto es, el verbo, ya que Elohim hace su creación diciendo, esto es, con el verbo. Por ello, antes de entrar de lleno en el tercer versículo, debemos conocer qué es el verbo de Elohim o Elohim, qué significa eso de dijo Elohim. Y para ello, debemos volver a la lengua de origen de las cosas sagradas del Padre Eterno, el hebreo. En hebreo, el dabar fue traducido con la palabra verbo al griego. El significado de dabar es palabra, asunto, mensaje, suceso, hecho y acción. ¡Qué interesante! Con el dabar se da a conocer y se acciona lo que está en la voluntad del Eterno, es decir, sus propósitos o planes. Dabar forma parte intrínseca de la naturaleza misma del Padre y es visto como una extensión de Él mismo y de su voluntad. Así como cuando nosotros hablamos, es una extensión de nosotros. Ese concepto de que la palabra valía venía de eso, de que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, es una extensión de nosotros mismos y de nuestra voluntad. Debe de valer. Por eso es la palabra de honor. Por eso incluso hay enseñanzas de Yeshua HaMashiach que dice que no debemos de jurar, porque nuestra palabra debe ser suficiente. Debe ser sí, sí, no, no. No es necesario que juremos, nuestra palabra debe ser organizada con lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos y lo que queremos o sentimos. En una unificación de nosotros mismos, en una estabilidad congruente con todo nuestro ser, con nuestras acciones, con todo lo que nosotros pensamos. De la Biblia Reina Valera, en el Evangelio de Juan 1:1, afirma que en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim, refiriéndose a Yeshua HaMashiach. De Ahayim, quien busca la traducción más adecuada, esto es conforme al contexto hebraico, en su libro El Código Real, en la página 186, dice que ese versículo se debería traducir o leer correctamente, tomando en cuenta el contexto hebraico, como Yohanan 1:1, desde un principio era dabar de Elohim, y aquel dabar estaba siempre ante Elohim, y el dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Resulta muy diferente la traducción griega de la traducción que respeta el contexto hebraico o que al menos propone de Ahayim. Desde el principio
bueno, pues aquí podemos ver la diferencia de que en la versión de la Reina Valera dice que el verbo era Elohim, y en la versión del contexto hebraico de Dea Hayim dice que él estaba siempre ante Elohim, que era una expresión misma, como una extensión, ¿no? Como la expresión misma de Elohim. Sin aseverar que era Elohim, yo no le veo ningún conflicto. El conflicto lo ven otras ramas que siguen y que han amado al Padre Eterno por muchos siglos, como por ejemplo los hebreos mismos, que tienen conflicto de decir que Yeshua HaMashiach pues era Elohim. Sin embargo, en Salmos podemos ver que incluso dice que somos Elohim o Elohim, que entonces si nosotros comprendemos que el Padre Eterno es todo, pues entonces Él es todos nosotros, Él es, o nosotros somos Él, ¿no? Entonces, ¿por qué Yeshua HaMashiach no? Yo creo que hasta con más ganas, ¿no? Con más razones. ¿Tú qué opinas? Deja tus comentarios. Te leo. Vamos a comprender aún más el significado de la palabra verbo. Según la Real Academia Española, la RAE, dice que la palabra verbo, verbum, palabra, está relacionado con dabar, palabra, significa sonido. Sonido que expresa una idea. Es interesante porque ¿qué es el sonido? El sonido es... ¿Lo sabes? Deja tus comentarios. ¿Qué es el sonido? El sonido se genera cuando se producen vibraciones, aunque no siempre lo podemos percibir. Cuando un objeto es golpeado, vibra y los objetos cercanos también, generando ondas que se propagan en el aire y nuestros oídos las perciben como sonido. Por ejemplo, cuando escuchamos a lo lejos el sonido de un tambor. Una onda es el movimiento periódico del medio en el que se propaga. Dicho medio puede ser gaseoso, líquido o sólido. Existen dos tipos de ondas, transversales y longitudinales. Cuando arrojamos una piedra al agua, se producen ondas transversales, ya que el agua vibra hacia arriba y hacia abajo, y la onda se desplaza de forma horizontal, es decir, perpendicular a la dirección en que cayó la piedra. Por otro lado, al jugar con un resorte, este y las ondas longitudinales se mueven horizontalmente debido a que el resorte posee zonas cuyas espirales están más juntas y en otras zonas están más separadas. Los sonidos que escuchamos se deben a este tipo de ondas. Lo que escuchamos se debe a que las ondas sonoras se transmiten por el aire. También es posible escuchar sonidos dentro de los líquidos como el agua o a través de los sólidos como el suelo. Por ejemplo, se puede escuchar el sonido al golpear una puerta, o un nadador puede escuchar el sonido cuando una piedra cae al agua. Cuando un sonido es agudo, se produce un mayor número de ondas. Cuando es grave, el número de ondas es menor. El sonido es muy importante en nuestra vida. Podemos escuchar sonidos musicales y otros que nos advierten sobre algún suceso, como las alarmas de incendio o sismo, pero a la vez, debido a su intensidad y duración, algunos sonidos pueden perjudicarnos. La intensidad del sonido se mide en decibeles. Para la protección de las personas se han formulado regulaciones en el mundo que limitan el nivel en diferentes actividades que realiza el ser humano. La Organización Mundial de la Salud considera 85 decibeles como el límite superior deseable. En México existe una legislación oficial que marca los niveles de tolerancia al sonido para diferentes ámbitos.
Establece, por ejemplo, una tolerancia de 63 decibeles para el día y 55 decibeles para la noche, y marca como el más adecuado el de 40 decibeles en sitios de trabajo y en el hogar. Los niveles superiores a 40 decibeles y una prolongada exposición a ellos puede provocar desde nerviosismo, falta de atención, mal humor y cansancio, hasta daños graduales al sistema auditivo, que pueden llegar incluso a producir sordera. Todos los sonidos que escuchamos viajan a través del aire y llegan a nuestros oídos. Así entonces el sonido es energía que produce vibración de ondas que se propagan de forma longitudinal a través de un medio elástico, como por ejemplo el aire. Por su parte, cada molécula de ese medio elástico transmite la energía del sonido a las moléculas vecinas. Pero una vez que pasa la onda del sonido, las moléculas del medio elástico, es decir, por ejemplo del aire, permanecen más o menos en su posición original. Concluyo, por relación, que en el caso que nos ocupa, el verbo o el dabar es la palabra emitida, o sea, el sonido, es decir, la energía, el poder que se emite de Elohim como fuerza creadora para que se creen o se hagan las cosas, y que se propaga por un medio elástico, en este caso la brisa de santidad, por supuesto en su manifestación en lo natural como aire en movimiento, y así flotaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué opinas? En Juan 1:2 de la versión de la Biblia Reina Valera continúa hablando del verbo y dice: este era en el principio con Elohim. En el 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por su parte, en la traducción de Dea Hayim del mismo versículo y que toma el contexto hebraico, dice Yohanan 1:2: este existía desde un principio ante Elohim. En el 3, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay una diferencia entre lo que nos está diciendo la Reina Valera y la traducción que contempla el contexto hebraico. A ver, en Juan 1:3 dice la Reina Valera que las cosas por él fueron hechas, refiriéndose al verbo. Y en la traducción con contexto hebraico dice que por medio de él fueron hechas. Para mí no demerita para nada al verbo el entender que las cosas fueron hechas por medio de él y no solo por él, porque aún así tiene su mérito propio. Él es el verbo, es el dabar, es el hijo, es el primogénito, él es creador también. Así que Yeshua HaMashiach sí nos enseñó a que él es el camino al Padre. Él reconocía a su Padre eterno. ¿Por qué no reconocerlo nosotros? Él oraba al Padre. No se oraba a sí mismo. Él nos enseñó. Que había que orar al Padre, que había que reconocer al Padre, que había que amar al Padre. Así que no demerita para nada al verbo el que
exista el Padre Eterno y que por medio del Dabar las cosas fueron hechas con la presencia sagrada. Aquí en este punto resalto el hecho de que las traducciones de Ahayim no tienen las influencias de los concilios y sus malas interpretaciones. Asimismo, contienen la interpretación del verdadero contexto hebraico, por lo que es notable que diga que las cosas fueron hechas por medio del Dabar y no que fueran hechas por él. Esto concuerda con el concepto de que el Padre es el creador y que hace su creación a través del Dabar, del verbo, esto es, diciendo. Y la Ruach HaKodesh, o brisa o presencia sagrada o de santidad, es el medio por el cual el verbo actúa. Resumiendo, debemos tomar en cuenta que el sonido, esa energía, ese poder que emana de Elohim, que de Elohim se emite para que se creen o hagan las cosas, se propaga a través del aire y en este caso el medio conductor está en movimiento porque es la brisa de santidad, por lo que el poder de las ondas del verbo avanza mayormente por el impulso de ambos, de la energía que causa las vibraciones de las ondas del sonido y de la energía que causa la corriente del aire en movimiento. Brisa. Hay aquí dos energías o poderes actuando con un único fin, el de llevar a cabo la creación de Elohim. Recuerde su completo significado de Elohim y si no, rebobine, regrese al principio de los videos para que analice todo el estudio. Este es un estudio completo, la ciencia en el Génesis. En un estudio, si le falta información, no va a poder usted entender y comprender el mensaje y poder emitir una opinión propia. Así que lo invito a rebobinar y darle clic, seguirme y por supuesto ver los videos desde el principio de mis videos. Como decía, hay aquí dos energías o poderes actuando con un único fin, el de llevar a cabo la creación de Elohim. Así como dice, las tinieblas no prevalecieron. Vamos a continuar en otro video. Deje sus comentarios. ¿Lo leo? El verbo del Padre Eterno se propaga por medio y con ayuda de la brisa de santidad o presencia sagrada, actuando en el plano físico y llevando a cabo su cometido, ejecutar la voluntad del eterno Creador. La fuerza de gravedad actuó. Por otra parte, la sabiduría también tipifica al verbo o dabar. Esto podemos estudiarlo en cualquier Biblia y así confirmar lo que nos dicen los textos de Nahamadi acerca de su primogénito y la inteligencia. En Proverbios 3:18 al 20, donde dice: la sabiduría es vida para quien la obtiene, felices los que saben retenerla. Con sabiduría e inteligencia Adonai afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera y que de las nubes brotara el rocío. Vamos a ver, en Proverbios 8:12 al 36 dice: yo la sabiduría habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. Honrar al Eterno es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. En mí están el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes. Establecen el derecho. Gracias a mí dominan los jefes de Estado y dictan sentencia a las autoridades. Yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina.
Yo voy por el camino recto, por las sendas de la justicia. A los que me aman les doy su parte y lleno sus casas de tesoros. Ahí viene lo bueno. Adonai me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes. Adonai ya me había engendrado. Aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites, cuando puso las bases de la tierra, allí estaba yo, fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Jugueteaba en el mundo creado, me sentía feliz por el género humano. Y ahora, hijos míos, escúchenme, sigan mi ejemplo y serán felices. Atiendan a la instrucción, no rechacen la sabiduría. Feliz aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa, porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad de Hashem. Hombres de antaño, de hace 5,000 o 7,000 años atrás, no tenían los conocimientos que ahora tenemos y podríamos pensar que incluso eran ignorantes de muchas cosas y estaban sumergidos en la oscuridad de la religión. Entonces yo te pregunto, ¿cómo sabían? ¿Cómo inventaron que todo fue creado secuencialmente, como lo vimos en el video pasado? ¿Por qué explicarlo así? Primero los mares, los ríos, los manantiales, los cerros, los montes, el polvo del que el mundo está formado, afirmación de la bóveda del cielo, las nubes, los límites del mar. Todo esto nos lo va describiendo Proverbios, donde está hablando la sabiduría, nos está explicando cómo fue la creación, que no sería más fácil que en el oscurantismo de la religión concibiéramos una creación de la aparición instantánea del todo, hecho por su Dios. Así se ha interpretado incluso ahora en los tiempos modernos. La gente quiere pensar literalmente que si fueron 6 días. Parecemos ahora más más dentro del oscurantismo, ¿no? Porque Proverbios es antiquísimo. Y ahí está. Ahí hay una clara descripción de que hubo una secuencia, de que no apareció en un día, 2, 3, 4, 5 o 6, y que ya todo se había concluido. No, eso nos lo han interpretado, gracias, ya no queremos esa interpretación. Lo han interpretado, lo han hecho tradición, imposición, porque incluso si no lo crees así es que no eres creacionista, y no es así. Yo soy creacionista y entiendo perfectamente que el Padre Eterno todo lo hizo conforme a un orden y que ese orden no va en contra de Él. Pero bueno, vamos a avanzar. A mí me impresionan estos párrafos de Proverbios y me doy cuenta de lo que acabo de decir. El oscurantismo parece que lo estamos viviendo ahora en la religiosidad actual, ya que en la religiosidad antigua se sabía que la creación había sido secuencial. Bien, continuamos. En otro video deja tus comentarios, te leo. En estos párrafos que estudiamos en los videos anteriores, que es Proverbios 8, del 12 al 36 me parece, podemos ver que al igual que el verbo, la sabiduría afirma que Adonai, que significa Señor de señores, la creó primero. Afirma que es la vida
y que estuvo antes y durante la creación. Más adelante abordaremos nuevamente este tema para ahondar más en el estudio del por qué la sabiduría tipifica al verbo. Claro está, todo esto es en un plano espiritual que finalmente tiene su manifestación en lo natural. Vemos también que en estos versículos se nos confirma la secuencia que los científicos nos indican que tuvo la formación de nuestro planeta, es decir, la atmósfera primitiva con vapor de agua hirviente y la formación de los océanos. Dice, cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo. El surgimiento de la marea también lo vemos en esos párrafos donde dice, cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites, y así muchas más. Es cuestión de que también ustedes lo analicen con calma y que considero que con este análisis ya he aclarado el significado de la frase dijo Elohim, la frase que aparece en Génesis 1:3, ya que así comienza este versículo, que es el objetivo que estamos estudiando. Génesis 1:3, dijo Elohim. Para eso, hicimos todos estos videos. Podemos continuar entonces con lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Que haya luz. Y hubo luz. Deja tus comentarios. Vamos a ver qué significa que haya luz y hubo luz. ¿Tienes alguna idea? ¿Qué significa? Los leo. Buenas noches. Génesis 1:3. Dijo Elohim, que haya luz, y hubo luz. Algunos han interpretado este versículo y afirman que entonces lo primero que creó fue la luz. Pero antes bien, debemos recordar que Elohim ya había creado a su primogénito, el Verbo, la sabiduría y a seres como la inteligencia, tal y como lo afirman los versículos de Proverbios que hemos visto en videos anteriores. Fueron creados antes de la creación de la tierra, y así también había creado la materia o polvo con el que el mundo está formado, y el agua, y por ende las 4 fuerzas fundamentales de la física. Entonces, el Eterno había comenzado toda su creación mucho antes, y no se detalla ni se describe en la Torá, y mucho menos en la Biblia. Esto último lo reafirma el primer párrafo del Génesis, que declara que Génesis trata sobre el comienzo de la creación del cielo y la tierra. Y en ningún versículo dice que nos va a hablar de la creación del sistema solar, ni tampoco del universo. El ser humano es egocéntrico. Históricamente incluso ha concebido a la Tierra como el centro del universo, cosa que ya se demostró que no es cierta. Así que también se ha negado a comprender que esta creación no es la única y que la creación de Elohim es tan vasta como el universo mismo, o mejor dicho, como Él mismo. En este versículo, a ciencia cierta, nos está diciendo que Elohim creó la luz. Pero aquí cabe una pregunta racional. ¿Qué es la luz?
¿Usted qué opina? ¿Qué es la luz? Deje sus comentarios. Lo leo. ¿Qué es la luz? Bien, pues gracias al físico James Clerk Maxwell, ahora sabemos que la luz es solo un fenómeno electromagnético. O mejor dicho, la luz es radiación electromagnética y está compuesta por ondas que tienen componentes eléctricos y magnéticos. En conclusión, para que haya luz en este planeta, lo que Elohim crea en el primer día es la electricidad y el magnetismo de la Tierra, es decir, el campo electromagnético de la Tierra y por ende la luz. Sin este campo electromagnético, nada hubiera podido vivir en este planeta. Intenso, ¿no? ¿Vieron el video pasado? ¿Se lo imaginaban? Este versículo de Génesis 1:3, donde dice que creó la luz, encierra todavía muchísimo más. ¿Qué significa? Cuando Él nos está diciendo que creó la luz, nos está dando muchísima información que actualmente podemos entender, porque es todavía más profundo lo que nos está diciendo en ese versículo. Vamos a analizarlo. Este proceso llevaría al menos 150 millones de años. Las rocas se fueron cristalizando. Recordemos que estaba en ebullición el planeta. Estaban las erupciones volcánicas, estaba cayendo lluvia hirviente en nuestro planeta y entonces poco a poco la Tierra, en este movimiento de rocas hirvientes, fue conformando el núcleo terrestre. Esto ya lo habíamos analizado desde el principio de Génesis. Y conforme se creaba el núcleo de la Tierra y se formaban los océanos, también se formaba un gran desierto. No había animales, ni plantas, ni vida, ni tampoco había cielo azul, debido a que la atmósfera primitiva carecía de oxígeno. Acuérdense que Génesis 1:1 nos dijo que la tierra estaba informe y vacía. Y todo esto ya estaba empezando ahí a transformarse conforme se estaban haciendo estos cambios que nos habló Génesis 1, 2 y ahora 3. Y así es como se formó el campo electromagnético del planeta Tierra. Gracias a la aplicación del poder electromagnético o fuerza electromagnética, este gran núcleo terrestre actuó como un gran imán y se creó el campo electromagnético de la Tierra. La aplicación del poder. Elohim nuevamente actuó. Creó la luz del planeta Tierra. Deja tus comentarios. Te leo. Vamos a platicar. A mí me impresiona cómo los documentales acerca de la formación de la Tierra se brincan totalmente esta parte de la creación del campo electromagnético del planeta. No le dan la importancia que merece. Sin embargo, el Génesis, de forma sencilla y encriptada, nos hace saber su importancia. Algo pasó,
algo que tiene que ver con la luz. Y bueno, era muy difícil que en el Génesis se escribiera los detalles que se involucran para poder ver ese fenómeno electromagnético que es la luz. Pero ahora, con el conocimiento de hoy en día, podemos profundizar y entender qué pasó en nuestro planeta relacionado con la luz y que es digno de mención en el versículo. Simplemente le dedica un versículo a esto, a la creación de la luz. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan importante esa creación de la luz? La fuerza electromagnética o aplicación del poder electromagnético es mucho más intensa esta fuerza que la aplicación del poder o fuerza gravitatoria, y su alcance es infinito, pues tiene que ver directamente con la estabilidad de las transformaciones físicas y químicas de los átomos y las moléculas, y su subproducto es la luz. Es como un subproducto, nada más la luz. Entonces el subproducto, el fenómeno que nosotros vemos y que le llamamos luz, no es lo importante. ¿Qué es lo importante que nos quiere decir ese versículo? Vamos a analizarlo en el siguiente video, porque no alcanza aquí. Pero deja tus comentarios, te leo. Debido a que la luz es un subproducto de la aplicación del poder o fuerza electromagnética, y dado que la Torá afirma que Elohim creó la luz, me atrevo a decir que la Torá se escribió para hombres simples de hace miles de años y para hombres complejos de hoy día, que podemos comprender el significado científico de la afirmación de este versículo. Este versículo encierra la creación así. ¿Y cuál versículo? El Génesis 1:3. Ok, este versículo encierra la creación del campo electromagnético de la Tierra, y con ello se crea el campo protector que evita que el viento solar impacte directamente en la superficie de nuestro planeta. De esta manera es posible la vida en el planeta, dejando pasar los rayos ultravioletas necesarios y exactamente precisos para que la vida, se produzca en el planeta Tierra. Ahora se conoce como magnetosfera, nombre propuesto por Thomas Gold en 1959, quien la describió como la región por encima de la ionosfera, y se extiende a una distancia de 10 radios terrestres. Se piensa que gracias a la magnetosfera nuestro planeta ha retenido el agua y no la ha perdido como el planeta Marte. Impresionante lo que encierra el versículo de la creación de la luz. Sin el campo electromagnético nos exponemos a grandes daños, desde el aumento de agresividad, locura, cáncer, mutaciones, extinción de especies, choques de grandes asteroides contra la Tierra, hasta el rompimiento de enlaces moleculares de los seres vivos. Un ejemplo sustancial. Aquí lo más impresionante es que sin el campo electromagnético de la Tierra no habría habido vida en este planeta. Y qué importante es reconocer que Génesis nos está hablando de ello. Un ejemplo sustancial de la importancia es, por ejemplo,
la molécula del ácido desoxirribonucleico o ADN, que se forma gracias a las atracciones electromagnéticas entre sus componentes, llamados bases nucleótidas, que son 4: adenina, citosina, guanina y tiamina. Este ácido es el encargado de formar y guardar el código genético o instructivo para formar a un ser único y con características específicas según su especie, incluyendo los seres humanos. Y sin este campo electromagnético, sus enlaces se verían alterados o incluso se romperían. En la actualidad, gracias al campo electromagnético terrestre, muchas especies de animales y peces pueden seguir las rutas de migración, pues tienen magnetita en su sistema nervioso. Actualmente, estas especies se ven gravemente afectadas al no poder encontrar sus rutas debido a la disminución de este campo hasta en un 10%. Desde antaño, los navegantes y viajeros se han beneficiado con el uso de la brújula para el diseño de sus mapas a fin de orientarse. Y actualmente las navegaciones aéreas y navales se están viendo afectadas al tener que cambiar sus mapas electromagnéticos y al cambiar las rutas de migración de las aves, pues el polo se mueve y en los últimos años se mueve aún más rápido, por lo que pronto podría estar en Siberia y no en el norte de América. Así es, en la actualidad el campo electromagnético del planeta Tierra ha disminuido hasta en un 10% y además se mueve. Pero como veremos en los siguientes videos, no es la primera vez que pasa esto en nuestro planeta. Así que vamos a analizarlo. Por lo mientras, pues deja tus comentarios. Te leo. Los científicos han podido elaborar mapas del campo electromagnético terrestre a lo largo de las eras y han concluido que este se ha invertido al menos 20 veces. 20 veces en los últimos 5 millones de años. La más reciente fue hace 780,000 años y antes hace 870,000 años. Y 950,000 años atrás hubo otra. Es decir, que cuando se invierte la polaridad, el norte queda en lo que conocemos como el sur y viceversa. Por lo que a nuestros tiempos se refiere, se ha comprobado una reducción del 10% en los últimos 100 años. Pero aquí cabría otra pregunta racional. ¿Qué es un campo electromagnético? ¿Lo sabes? Deja tus comentarios. Te escucho, te leo. ¿Qué es un campo electromagnético? Bien, un campo electromagnético tiene dos componentes. Uno es el campo electrostático y el otro es el campo magnético. Vamos a ver. El campo electrostático es el poder que las cargas eléctricas ejercen en el espacio que les rodea. Estas son imágenes de Google de campos electrostáticos. Es el poder que las cargas eléctricas ejercen en el espacio que les rodea. ¿Ok? Ahora, el campo magnético, vamos a ver su definición. Voy a hacer un poquito más grande. Y dice, es una carga eléctrica. Es decir, una cantidad de electricidad acumulada
que se desplaza a X velocidad y sufre los efectos de un poder o una fuerza perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo, llamada inducción magnética o densidad de flujo magnético. Aquí vemos imágenes del campo magnético. Ok. Polos diferentes se atraen. Pues por supuesto todo esto ya lo ha estudiado muchísimas personas que están viendo este video. Pues ya es conocimiento elemental, ¿no? O al menos debería de ser. Así entonces, el campo electromagnético tiene dos componentes, ¿no? El campo electrostático y el campo magnético. A su vez, un componente fundamental del campo magnético es, por supuesto, el magnetismo. En sí, el magnetismo es una fuerza o fuerzas, poder o poderes, ¿se acuerdan del significado de Elohim? Producidas por el movimiento de los electrones con sus movimientos de rotación alrededor del núcleo del átomo. Por ello, toda la materia genera campos magnéticos a nivel atómico. Sin embargo, muchos de estos campos se anulan unos a otros y por lo tanto existen cuerpos que no son magnéticos. Se me va a acabar el tiempo. O mejor dicho, sus campos magnéticos se encuentran en equilibrio. Continuamos en lo interesante, que finalmente cuando te metes a estudiar ciencia, te hablan de poderes, fuerzas. Encuentro a Elohim cada vez más. El magnetismo se manifiesta como una fuerza, nuevamente un poder, de atracción o repulsión entre dos materiales magnéticos, tal como es el hierro. Por ello es que nuestro planeta se comporta como un gran imán. Recordemos que los materiales más pesados como el hierro se sumergieron hacia el centro y formaron el núcleo de nuestro planeta. Ahora sabemos que el magnetismo está presente en toda la materia, aunque a veces de una forma muy sutil y casi imperceptible o en equilibrio. Para terminar con este versículo, profundicemos un poco en el análisis del otro componente fundamental del campo magnético de la Tierra, que es la electricidad. Para crear el campo magnético de la Tierra, primeramente Elohim tuvo que crear, o si usted lo prefiere, de la nada se crearon tres sistemas eléctricos. Uno está en la atmósfera. Otro está dentro de la Tierra, en su núcleo. Y otro es el que traslada la carga eléctrica entre ambos y en línea vertical en forma de rayos. Así es el sistema que creó Elohim. O si usted lo prefiere, se creó de la nada. Repito, en conclusión, para crear el campo electromagnético de la Tierra, se creó tres sistemas eléctricos. Uno está en la atmósfera, otro está dentro de la Tierra y el otro traslada la carga eléctrica entre ambos. No tiene nada que ver el Sol ni que los fotones, como me han escrito algunos seguidores. No es así.
hay poder a nivel molecular, atómico. No necesitamos los fotones del Sol para que el campo electromagnético de la Tierra sea independiente de la energía solar. O sea, no necesitamos... Profundizando en el análisis de la luz, los científicos nos dicen que la atmósfera era tóxica. Estaba conformada por gases densos, entre ellos vapor de agua, H2O, dióxido de carbono, CO2, dióxido de azufre, SO2, nitrógeno N, amoníaco NH3, sulfuro de hidrógeno H2S, metano CH4 y que carecía de oxígeno O libre. Pero que en un momento determinado comenzó la actividad eléctrica manifestada por rayos luminosos. Y en ese tiempo todavía no existían las condiciones necesarias o una atmósfera adecuada para que existiera la vida en nuestro planeta. Pero que gracias a la actividad eléctrica se produjeron reacciones químicas y el dióxido de carbono reaccionó con la corteza terrestre formando carbonatos que irían a parar al océano, en donde va a surgir la vida, y esto es lo que marca el inicio de la vida en nuestro planeta, dado que el carbono C es el elemento indispensable para la existencia de cualquier organismo vivo. Así entonces este versículo encierra mucho más de lo que a simple vista nos dice, pues Elohim al crear la luz está creando las condiciones necesarias para albergar y sostener el milagro de la vida microscópica en nuestro hermoso planeta, ya sea la que está llegando en los meteoritos o la que se pudo crear por las reacciones químicas, por la electricidad, y todo conforme a un orden, y todo conforme lo confirman los científicos. Ahora sí, religiosos me van a apedrear, ni modo, pero Génesis no miente. La ciencia lo dice y Génesis lo ha dicho desde mucho antes. Elohim dijo, hágase la luz, y se creó la luz. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Es importante señalar que el tiempo correspondiente a estos hechos coincide con el eón arcaico, que comenzó hace 3.800 millones de años y concluyó hace 2.500 millones de años. Y es precisamente el surgimiento de la vida en nuestro planeta lo que marca el comienzo de este eón, el arcaico. Así fue en el eón arcaico cuando sucedió lo que dice Génesis 1:3. Se creó la luz. En 1924, el bioquímico Alexander Oparin, de origen ruso, postuló una teoría en donde afirmaba que gracias a las descargas eléctricas, es decir, rayos, las moléculas de los gases de la atmósfera reaccionaron y dieron origen a las moléculas orgánicas llamadas prebióticas. Más tarde, en 1950, el estadounidense Stanley Miller realizó un experimento científico en donde simuló en un balón de vidrio la atmósfera primitiva de hace unos 3.800 millones de años y la sometió a descargas eléctricas de 60.000 voltios, que simulaban las descargas de rayos que existían en ese entonces. Después de una semana, Miller pudo identificar en el balón varios compuestos orgánicos, tales como aminoácidos, urea, formol, ácido acético, ácido cianhídrico, azúcares, alcoholes y lípidos.
Este experimento vino a demostrar cómo influyó la energía eléctrica en las reacciones químicas que originaron la vida en nuestro planeta y en el surgimiento de los primeros seres vivos unicelulares, anaerobios y termofílicos. Esto es, que no requerían oxígeno libre en la atmósfera y además que tenían la capacidad de vivir en altísimas temperaturas. Por otra parte, al igual que el agua, los aminoácidos han estado siendo transportados por los meteoritos que caen a la Tierra desde el principio de su formación. Por lo tanto, la vida en el universo existe en su gran extensión y no solo existe la que surgió en el planeta Tierra. En ese tiempo, precisamente, el ataque de los meteoritos hacia nuestro planeta se intensificó y transportar minerales, entre ellos carbono, aminoácidos y proteínas. Así que, siguiendo la secuencia de cómo nos explican los científicos que fue la creación de la Tierra, pues resulta que Génesis lo confirma. Deja tus comentarios. Muy buenas noches, hasta aquí hemos avanzado a Génesis 1.3 y lo hemos terminado. Vamos a comenzar con Génesis 1.4. Quisiera cambiar un poquito la forma en la que abordo los temas para que no se confundan. Yo no estoy buscando evangelizar a nadie, ni tampoco me considero pastora en la cual yo esté predicando para que estar arreando a las ovejas o estarlas juntando. No es tampoco mi ministerio. Así que este es un estudio en el cual yo, leyendo la Torá, empecé a encontrar muchos conocimientos científicos plasmados en los párrafos de la Biblia y me di a la tarea de contraponer o enfrentar qué dice el Génesis y qué dice la ciencia. Hasta ahorita hemos visto claramente que de alguna manera el Génesis nos ha estado explicando con palabras sencillas o con información encriptada lo que los científicos nos confirman. Nos dicen que la Tierra estaba informe y vacía, que había oscuridad, que se formaron los océanos, pues la presencia estaba sobre las aguas. Entonces, bueno, va de alguna manera de la mano. Posteriormente dice, hágase la luz, y resulta que efectivamente lo que siguió pues fue la creación del sistema eléctrico del planeta que vimos que pues está en la atmósfera, en el interior, y el sistema vertical que comunica ambos sistemas, y que con esto, bueno, pues gracias a que los silicatos y los materiales pesados estaban yendo al interior del planeta, se conformó el núcleo terrestre, y de esa manera se concluyó la formación del campo electromagnético del planeta. Hágase la luz. Entonces voy a seguir en ese tenor viendo qué es lo que dice Génesis e inmediatamente me voy a lo que dicen los científicos y ver si coinciden, punto. Coinciden, que Padre, yo no niego mi creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si la tengo, simplemente también, bueno, pues voy a contraponer y no puedo inventar, no son palabras mías, ni las del Génesis ni las de la ciencia. Así, busco aclarar que el contenido de estos videos no son palabras mías, son palabras que están escritas en la Torá y palabras que están escritas y publicadas en diferentes medios científicos. Nada más estoy contraponiendo qué dice Génesis contra qué dicen los científicos. No son palabras mías. Si no les gusta en un momento dado los resultados, bueno, pues eso ya es cosa personal. Sin embargo, bueno,
pues yo al hacer este estudio también me arriesgaba como creyente a que no me gustara lo que encontraría. Era un riesgo que debía correr, porque como les dije en otro video, Génesis no miente. El que se equivoca en todo caso, pues es el ser humano en su interpretación de cómo, pues, ha entendido la palabra y cómo se nos ha ido imponiendo a través de los siglos. Debes de entender este versículo así o asá. Sin embargo, bueno, las palabras tienen sus raíces, su significado. Vamos a estar viendo sus significados reales conforme a los diccionarios, el diccionario de la Real Academia Española. No puedo yo inventar el significado de las palabras. Cualquiera puede ir al diccionario y checar. Entonces, esta información que yo les estoy presentando está basada en conocimientos de traducciones los más fidedignas posible conforme al contexto hebraico de la época. Me estoy yendo al significado real del diccionario, me estoy yendo a qué dicen los científicos, qué dice el Génesis, pero palabras reales, como por ejemplo entender que el Génesis dice claramente que se va a hablar de la creación del cielo y la tierra y no de otra cosa, no del universo, no de nada. Entonces partimos de ahí, del entendimiento del castellano, de qué significa cielo, qué significa tierra, qué significa cuándo, qué significa los abismos. Ese es el análisis y el estudio. Entonces no puedo inventar nada. Chequen la información y continuamos. Vamos a comenzar con Génesis. No cabe duda que para mí la mejor recompensa es poder alabar a mi Señor, refugiarme en su fortaleza. Ha sido un día bastante fuerte, pesado, porque es natural, lo que estoy compartiendo no es fácil. Todos los que fuimos a la doctrina nos enseñaron en qué creer y cómo creerlo, cómo debíamos de interpretar la palabra y bueno, ahí están nuestras fortalezas, formamos paradigmas, fortalezas en esas creencias que ni siquiera nos atrevemos muchos a cuestionarlas o a analizarlas, estudiarlas. Entonces ha sido fuerte el impacto y bueno, no debería de sorprenderme, ya que por años, cuando el Señor me estaba dando este estudio, yo volteaba y le decía: Padre, me van a apedrear. Y bueno, precisamente un seguidor hoy me escribió diciendo que me iban a sacrificar. Pero me queda muy claro. Me queda muy claro que este estudio no puede ser más guardado. Yo he recibido la orden de sacarlo y por muchos años, como el profeta Jonás, he estado llorando y diciéndole: no quiero. Por un lado soy mujer y hay mucha adversidad para cuando una mujer tiene cosas que hablar. Por otro lado, pues es difícil los temas que estoy sacando. Y yo le decía: Padre, es que cuando me enseñaba, y todavía no entramos a lo bueno, o sea, apenas estamos en la luz, caramba. Imagínense cuando entremos a otras cosas más peliagudas. Pero pues vamos a continuar. Yo les pido que entiendan que este es un estudio y que tienen que ver los videos desde el principio, porque es difícil entender un estudio con un solo video de 3 minutos. Pues obviamente no pueden hacer un análisis
de un estudio que ha llevado años, años, años y años. Entonces, pues yo les pido que el que realmente le interese, que esté en la búsqueda, rebobina, checa los videos desde el principio y continúo con otro video porque ya se me va a acabar el tiempo. Y me queda claro desde el principio a quién va dirigido este estudio, ya que el Padre Eterno, el Espíritu de Santidad y el Dabar Precioso no son una religión. Entonces, todos aquellos que tienen una religión y que lo que aman es su religión, pues este estudio no es para ustedes. Es un hecho. Porque ustedes lo que buscan es amar su religión. No están en la búsqueda. Ya encontraron su religión. Por otra parte, todos los que se vanaglorian de que son llenos de conocimientos científicos, bien, pues son más el objetivo de este estudio, ya que ustedes precisamente pueden entender científicamente hablando si está plasmado en la Biblia o no la creación. Es una mente abierta, una mente objetiva. Hay muchos, obviamente, muchos que están en la búsqueda y que ya encontraron el camino hacia el Padre y que también tienen conocimientos científicos, y este estudio es para ustedes también. Pero bueno, es difícil el día de hoy. Bueno, pues hasta ignorante me gritaron. Benditos sean. Por su pasión, es admirable. Sin embargo, bueno, pues entonces, realmente, si lo que tú aquí tienes es una religión, pues realmente no, este estudio no es para ti. Si estás en busca de la verdad, estás en busca del Padre, o estás en búsqueda de las razones sin agarrarte de paradigmas y que no estás dispuesto a soltarlos, pues entonces este estudio pues sí es para ti. Así que rebobina, comienza desde el principio a ver los videos y alcánzanos, porque voy a compartir más. Lo más impresionante es que los que más me atacan son los que supuestamente son hijos de Dios. Son los religiosos. Me han, durante todo el día y a lo largo de los demás días pasados, atacado, me acusan de que no creo en Dios, me acusan de que no creo en Yeshua. Bendito. No me extraña, porque no nos han enseñado realmente a entender la palabra. Le dan a la gente una religión, una obsesión, una fortaleza, como cuando tus fortalezas están en una cruz o en una rosa. Esta es mi fortaleza y no la puedo soltar. Y si me la atacas, pues te ataco. Pero ¿y la palabra? Me ha tocado incluso que me discuten en el buen sentido de la palabra discutir. Por favor, vayan al diccionario y vean lo que significa discutir. Y me ha tocado que discuten cosas que no tienen sentido,
porque no entienden ni siquiera el castellano. Entonces, es importante que les quede claro que este estudio comenzó en los primeros videos y que para poder entenderlo hay que ver los videos. Es importante que ahí, cuando estudiamos Génesis 1:1, se estudió el por qué Génesis no habla de la creación del universo. Génesis dice que nos va a hablar de la creación del cielo y la tierra. Los invito a checar en el diccionario qué significa cielo y qué significa tierra. Muchas veces creemos entender el castellano y no lo entendemos, pues mucho menos vamos a entender traducciones griegas y mucho menos palabras que tienen su fundamento hebreo. Me discutía un seguidor que aquí lo importante es que para cuando se escriben los evangelios ya no había raíces de las creencias hebreas. Hello, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos completamente perdidos. Lo bueno es que el Padre siempre me reconforta. Amén. Vamos a continuar, pero antes me gustaría hacer como que un resumen, sobre todo pues para los que sé que no van a ir a ver los videos porque les da flojera. Aunque no debería, pero bueno, voy a hacer el resumen. Estamos en Génesis 1:3, estudiando, dijo Elohim, hágase la luz, y se hizo la luz. Y bien, hemos pasado por Génesis 1:1, 1:2 y estamos en Génesis 1:3. En Génesis 1:1 se aclaró que es Elohim el que crea el cielo y la tierra. Y que en ningún momento el Génesis nos dice que va a hablar de la creación de otra cosa, del universo, del Big Bang, de X. No lo dice. Dice cielo y tierra. A favor de checar el diccionario para que todos estemos en la misma. Yo sé que nos han enseñado que era la creación del universo, pero no dice creación de todas las cosas, no dice creación, es la creación de todo lo que existe, no lo dice. O sea, ya revisamos Génesis 1:2 y vamos en 1:3 y en ningún momento dice que nos va a hablar de la creación de todo. Pero sí nos dice que va a hablar de la creación del cielo y la tierra. Por favor, chequen el diccionario qué significa cielo. Gracias. Bien. En Génesis 2 vimos la connotación de la creación de los océanos. Entonces, es obvio, es lógico que ya también hablamos ahí acerca que el sol estaba siendo creado al mismo tiempo, paralelamente al mismo tiempo que la tierra. No se creó primero la tierra, no, fue paralelamente. Entonces Génesis 1:3 no habla de la creación del sol. Yo sé que a lo mejor en catecismo te dijeron eso, pero chécalo. Científicamente se ha comprobado que no es así, entonces no puede estar diciendo Génesis 1:3 que es la creación del sol. Por lo tanto, yo me di a la tarea de investigar, pues, qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y lo seguiremos hablando en otro video. Ya también se explicó por qué había oscuridad. Si el sol estaba siendo creado paralelamente a la tierra, ¿por qué había oscuridad? Se dieron las razones científicas. ¿Quieres saber cuáles son? Rebobina, ve los videos, porque ahí están las razones científicas y que comprueban por qué sí había oscuridad, a pesar de que el sol y la tierra se formaron paralelamente. Y entonces se demuestra que Génesis tenía razón. ¿Ok?
Y por lo tanto, no puede ser el Génesis 1:3 la creación del sol. Científicamente hablando, vamos a chocar. No es posible. Los océanos no fueron primero y después el sol. No. ¿Ok? Entonces, ¿quieres saber por qué? Rebobina, ve los videos y te vas a enterar por qué. Y después de ver todos los videos, vas a entender por qué sí hay fundamento científicamente hablando de lo que te estoy compartiendo acerca de la creación de la luz. Porque, bueno, pues me chocaría. Y Génesis no es mentiroso. La interpretación de los hombres es la que se equivoca. Pero Génesis no se equivoca. Fíjate, primer error. Nos han enseñado que trata de la creación del universo y del todo. No lo dice. Segundo error. Nos han enseñado que la creación de la luz es la del sol. No lo dice. Sin embargo, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que implica la creación de la luz? Bueno, pues como ya les expliqué en los videos pasados, se creó el campo magnético de la Tierra. Se estaba preparando todo para que el planeta funcionara. Entonces vamos a ver La ciencia en el Génesis.